Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer una charla un poco diferente la dinámica, ya que la idea es que no fuera que fuera una charla como tal, o sea, de los dos lados. Todos y todas los que están acá están invitados a que si quieren pueden poner la cámara, obviamente verifiquen primero que estén presentables. Si quieren pueden poner el micrófono para hacer las preguntas. La idea es que le hagan todas las preguntas que quieran a Dariem. Dariem es nuestro invitado de hoy, Dariem Garcés Urquiza. Él ha sido ingeniero por ¿cuántos años, Dariem? ¿Cuántos años llevas? 15 años siendo profesional y desde los 9 programando. Bastante. Todo un nerd. Dariem es cubano. Dariem trabajamos juntos cuando se llamaba UNE, que ahora es Tigo. Nos tocaron varios problemas por allá. Dariem es un experto en DevOps. La verdad, cuando yo lo conocí, trabajaba en DevOps en UNE. Las aplicaciones de UNE son bastante grandes. Eh, Él tiene experiencia, la experiencia que se ve de Dariem es que tiene experiencia con Java, con PHP, que eran las aplicaciones que teníamos en UNE. Y a cada rato peleaba también con servidores Oracle. Sí, recuerdo que fueron incluso, mira lo que dices, hace ya 9 años, 10 años, y estaba yo haciendo el rol de DevOps cuando todavía el rol de DevOps no existía ni siquiera en LinkedIn. Sí. Y eso es algo muy, muy chistoso porque incluso en aquel tiempo estábamos también haciendo, si recuerdas, los primeros pasos en React, eh, y también pues programando todo el tema de JavaScript, ¿sí? Ujú. Cuando las personas todavía pensaban que era un beta y que no le tenían ninguna fe a lo que era JavaScript, como tal, ni nada de React, nada de Node, nada de Angular. En aquel tiempo era puro PHP o Java. O en el Me mejor de los casos, Ruby on Rails y Python. me acuerdo que una vez nos pidieron una aplicación en tiempo real y les propusimos Node.js y Node.js llevaba ya como 2 o 3 años en el mercado, pero todavía estaba en la versión 0.12. Sí. Y nos dijeron que eso no podía ser así, que eso nunca iba a prosperar, que eso no, que esas aplicaciones, que esas tecnologías pues como tan hippies, que eso no. Y pasaron a algo, no me acuerdo si fue no me acuerdo en este momento, pero fue una solución con Java. Y pues la solución dio, lo que pasa es que con Node pues se ahorraba mucho en infraestructura, pero pues también tenían razón, o sea, yo no le quito tanto porque apenas Node llevaba como 3 años en esa época. Ujú. Sí, eso es muy cierto. Y cabe recordar que en aquel tiempo, por ejemplo, todavía las tecnologías no SQL, por ejemplo, algo que yo eh, traté de incentivar en su momento, todavía era visto algo como malo, ¿no? Como, no, esto no se puede hacer, todavía MongoDB y temas como Couchbase y el uso de caché y el uso de arquitectura distribuida de datos todavía era algo, eh, y, eh, digamos que no estaba ni siquiera aprobado en el uso del stack corporativo, ¿no? Y lo logramos poner en algunos puntos, con muchos dolores de cabeza, con muchas burlas de por medio y después con muchos premios de por medio, ¿sí? Ahí, también hay una anécdota de Camilo que yo quisiera contar. Me da vergüenza, pero cuéntela. Yo sabía que me ibas a hacer pasar una vergüenza, pero cuéntala, cuéntala. Sí, y bueno, y un poco quisiera casi que pasar con esta misma anécdota quisiera pasar a la pregunta que estaba haciendo Jairo Cuartas. Sí, claro. Porque para mí, ¿cuál es la definición correcta de un DevOps, no? No hay definición correcta de un DevOps, en serio. Eso no es un rol.
y es algo que todavía los headhunters, los psicólogos y recursos humanos no entienden. Eh, el, el DevOps como rol no existe. El DevOps como rol puede ser cualquier persona que sea un SRE, que sea un Cloud Application Architect, que sea un Automation, incluso puede ser hasta un QA, ¿sí? O un desarrollador o un simple operador de sysadmin. Todo eso puede ser un DevOps, siempre y cuando, y aquí está la definición, siempre y cuando cumplas con los principios que puedas generar tú para tu propio proceso, para tu propio proyecto, principios de integración continua, principios de automatización, de despliegue continuo, de testing continuo y además los principios, por supuesto, de SRA, eh, que son los pilares, incluso que son los pilares que hoy en día vemos en pilares de best practices o los pilares del Well Architected Framework de Amazon o de las buenas prácticas de Azure o no me acuerdo si Google también los tiene. Son los mismos pilares, los pilares de operacionalidad, ¿sí? Los pilares eh, de que tu proyecto sea reliable, ya que pueda expandirse, que pueda contraerse, que pueda autosanar, eh, que sea coste eficiente y además que también sea seguro, ¿no? Así que cumpla con seguridad. Todos esos pilares, eh, todos esos pilares, todos esos principios, todas esas reglas que incluso pueden ser reglas criollas, por así decirlo, para tu propio proyecto, para que cumplas con el tema de integración continua y el tema de delivery continuo, es nada más y nada menos que DevOps. Pero son un conjunto de reglas que tú mismo creas con el sysadmin, con el operador, con el desarrollador y además que creas con el arquitecto de la solución. ¿Sí? Son reglas que vas creando que pueden ser incluso reglas criollas, ¿sí? Para tu propio proyecto. Eso es un DevOps. Y Con reglas criollas quieres decir que reglas pues que simplemente la compañía o el equipo de trabajo creen exactamente, sin necesidad exactamente. de llevar estándares. Sí. Y uno dice, bueno, sin necesidad de llevar a estándares. Sí lleva estándares, siempre va a llevar un estándar. Siempre va a haber un estándar de por medio, pero ese estándar puede que ni esté estudiado o puede que simplemente el equipo no lo sepa y haya llegado a la conclusión eh, de forma autónoma de que hay que utilizarlo. Sin embargo, ya es un estándar que alguna empresa dijo, hey, mira, estos son mis pilares de las buenas prácticas y allá está como estándar. Pero cuando digo criollizar, incluso es porque ese set de reglas, ese set de principios, mm, ese, ese, ese conjunto de buenas prácticas que se generan, las puede generar cualquiera dentro del equipo, ¿sí? Pero casi siempre son un conjunto de reglas que se generan entre todo el equipo y va en contra de lo que antiguamente hace 10 años veíamos cuando las empresas tenían silos de trabajo. Aquí están los desarrolladores, aquí están los operadores, aquí están los QA, por allá están los de business, por allá están los de BA, cada uno en un cuartico aparte, no se comunicaban entre todos y todos se echaban la culpa entre sí, ¿sí? Si pasaba algo. Ujú. Y el DevOps, como, como, como ese set de reglas, viene a romper con todo eso. Viene a romper contra esos silos que se formaban y se echaban la culpa entre todos. Y la idea era poner a comunicarse entre todos para, para ayudar a promover, y ese es el objetivo, ayudar a promover eh,
el código hasta la etapa de producción, aumentando la productividad, por supuesto, y aumentando eh, la automatización, todo el tema de automatización y el tiempo a producción del código, ¿sí? Eh, aumentar esa velocidad era muy importante en aquel tiempo, y para eso se vino DevOps como ese conjunto de reglas, como esa buena práctica. Pero al mismo tiempo también se le empezaron a añadir temas de seguridad, se le empezaron a añadir temas de las buenas prácticas o los pilares del Google Architecture Framework para SRE, y mucha gente incluso piensa que DevOps tiene que saber cloud. No Cuando, sé si cuando Darien habla de SRE, es SRE. así. Site Reliability, oh, joder, Engineering. Yo también me equivoco. Site Eh, Reliability Engineering. Engineering. Entonces, pasa algo, por ejemplo, y aquí viene la anécdota con Camilo. Pues Camilo. Pasa algo donde los desarrolladores, por el uso de tantas librerías y tantas abstracciones, olvidan. Los desarrolladores en algún momento sabíamos cuánto valía y cuánto costaba una variable, y dónde estaba la variable ubicada, y qué hacía la variable, y cuánto tiempo de vida tenía que tener la variable. Por eso es que en un Commodore tenías juegos de Kung Fu y de tantas cosas, un Commodore de cuántos K de RAM, K de RAM. ¿Sí? Hoy en día una sola variable te consume toda la RAM de un Commodore. Y el problema y yo lo voy a definir así, problema o situación, es la cantidad de abstracciones y librerías que vienen a ayudar al desarrollador. Pero entonces el desarrollador se olvida de toda la parte operativa y de toda la parte de dónde va a ejecutar su código. Y aquí viene la famosa frase, pero mi máquina me funciona. Y hablando de mi máquina me funciona, yo recuerdo un desarrollador que un día llegó, estábamos activando todo el tema de sesiones distribuidas para olvidarnos de los servidores. Ya no queríamos saber de servidores, queríamos que simplemente los servidores se murieran y volverlos a levantar, y no queríamos tener esos servidores mascotas que hoy en día se llama los modelos de servicio en Pet Server o Cattle Service, ¿sí? Queríamos pasar a esos modelos de enjambre de servidores donde la sesión del usuario estaba distribuida. Y también había caché, estábamos ya empezando a utilizar caché, y es importante, muchachos, todos los desarrolladores que están aquí, siempre se usa caché, siempre. Y estábamos montando todo aquello, y viene un desarrollador muy pilo, muy inteligente, y él estaba haciendo caché de una consulta, y la consulta la estaba guardando completa en la variable sesión de PHP. La variable session de PHP. Eso es para que vean los niveles de abstracciones que uno se olvida de para dónde se guarda la variable session. Y además era trayéndose todos los clientes de una base de datos, ¿cierto? Eh, Era una consulta de los consumos de telefonía de empresas. Resulta Sí. que sí, funcionaba bien. Lo que pasa es que llegó una empresa que tenía más de 24 millones de registros, que su base de datos crecía como en la semana, creo que era eso. No era en la semana, era al mes. Era Pero mes, sí. solo esa empresa subía eso. Y cuando esa empresa hizo su reporte, entonces tumbé yo el servicio para todos los demás. Y cuando ¿Cómo voy a vas a ver es que guardar eso en memoria RAM? sí. Entonces sí, es coger toda una consulta sin límites, porque sin paginación,
cogerla completa y decir, la voy a guardar en la variable sesión. Y eso está en la memoria RAM de una base de datos no SQL en Memcache, de hecho, ¿sí? Un clúster de Memcache. Y tumbaba todas las sesiones de todo el mundo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo descubrimos eso? Descubrimos eso porque casualmente yo sabía desarrollar. Casualmente yo como sysadmin y como arquitecto también sabía desarrollar. Y es por eso que mira que el tema de DevOps puede ser cualquiera, pero tienes que saber, tienes que tener ciertos skills. Tienes que saber leer código, saber para qué es, por qué es, incluso poner tú mismo el código. Tienes que saber administrar sistemas operativos, donde por lo menos vas a montar tu application server. O puede que simplemente no sea application server, simplemente sea algo que se ejecute ahí nomás y ya, en De bash. hecho, yo siempre he pensado que una persona que se dedique a sysadmin o DevOps debería de ser un desarrollador senior, pues que ya su experiencia de desarrollador es un senior. No, no No siempre, necesariamente, pero no sí. siempre. Pero el DevOps, la persona que va a hacer DevOps, por así decirlo, ya vamos a utilizar entonces el concepto que da LinkedIn y los demás. Ahí va pasando la cola. Eh, sí debe saber desarrollo. Debe entender lo que sucede en el código y debe saber escribir código y qué hace. Entonces, eso es una regla. La otra es que si tú estás haciendo todo este tema de DevOps, si estás apoyando todo este tema de DevOps sobre cloud, no necesariamente un DevOps tiene que saber cloud, y eso es importante. Pero si lo estás haciendo sobre cloud, entonces debes ser un arquitecto de cloud y debes conocer los principios de desarrollo para aplicaciones nativas sobre cloud y debes conocer los patrones de diseño de aplicaciones modernas. Eso es un Eso es un debes, completamente. Tienes. Porque esa persona que actualmente utilizan solamente ay, mira, créame tal cosita en Terraform y no sé qué, y ejecútalo y automatízalo, muchas veces va a decirte, mira, eso no se usa así. La mejor práctica es de otra forma. Te voy a poner un ejemplo. Hace unas horas estaba hablando yo con un desarrollador, pusieron dentro de un Kubernetes todo un servidor Spark. No está mal, está bien. El problema era el propósito. Ese servidor Spark está esperando que haya un nuevo archivo sobre un bucket S3. Voy a hablar jerga AWS, no sé si alguno lo sabe, por favor me Eh, dice para por, es- comentarles. por Spark se está refiriendo a Apache Spark y Bucket de S3 es un servicio de AWS donde se Esto guardan es, archivos. sí. Eh, y lo que está haciendo este Apache Spark es cada cierto tiempo despertándose, se demora 20 segundos en levantarse, va a un bucket de S3 a ver si hay algún archivo nuevo y lo procesa. Hacer eso no está mal. Sin embargo, tampoco es lo correcto. Y aquí es donde viene uno como desarrollador para cloud y busca las buenas prácticas y las arquitecturas de referencia y dice, eso no es así. Eso no debería ser la forma. S3, por ejemplo, tiene S3 Notifications, donde tu arquitectura puede ser orientada a eventos. Y cuando desarrollamos para cloud, estamos desarrollando orientados a eventos. Por eso es que Netflix hoy en día es algo imponente. Por eso es que eh, plataformas como el mismo Facebook es algo imponente porque está orientado a eventos. ¿Sí? No está orientado al real time como tal. Aunque los eventos pueden llegar a ser real time. Entonces, por ejemplo, lo que yo le decía a este desarrollador es, ¿por qué no cambias tu arquitectura? ¿Por qué no cambias tu modelo?
Utiliza S3 notifications, llamas a un lambda, procesas el archivo y chao. Y no tienes que tener todo un clúster de Kubernetes ejecutándose solamente para un Spark. Aquí la diferencia está en que un Kubernetes es una aplicación para orquestar varios servidores o varios servicios. Sí. Y eso pues requiere bastante de recursos. Y en S3 lo que hay es simplemente uno tiene ahí un servicio donde sube archivos. Cada vez que pasa algo con el archivo emite un evento. Esos eventos se pueden escuchar en otro servicio de AWS, de Amazon, y simplemente se usa on demand o en demanda. Es decir, cada vez que pase tal evento, entonces, por ejemplo, no sé, que se cree un archivo nuevo en un directorio. Cada vez que se crea un archivo nuevo en un directorio, voy a disparar una función de Lambda. Lambda es otro servicio de AWS y lo que hace es ejecutar el código solamente por el espacio de tiempo que se necesite para la tarea. Exacto. Es decir, también que si la tarea es demasiado larga, pues AWS tiene unas restricciones que uno las puede configurar, pero la idea es que una lambda no sea tampoco demasiado larga porque pues eso te va a consumir por cada tarea que se haga. Supongamos, tienes algo donde subes 1 millón de archivos, pues eso te va a disparar 1 millón de lambdas, y pues 1 millón de lambdas cuestan un dinero, entonces si no sabes medir eso bien, pues AWS también tiene una seguridad que es que te va a dar un límite máximo de dinero que te puedes gastar. Pero si tú ya eres una empresa grande como, no sé, como un Bancolombia que ya se pasó a AWS, por ejemplo, y tienes ese error que de pronto vas a ejecutar 1 millón de cosas sabiendo que solo necesitas 10.000, por ejemplo, pues mira los costos que vas a generar por Sí, ejecutar algo mal. mira que el primer análisis que uno tiene que hacer es cuál es el propósito. Y ese análisis no lo hace solamente la persona que está elicitando y creándose el caso de uso. El análisis lo debe hacer el desarrollador, pero también lo debe hacer el sysadmin. Y lo debe hacer el arquitecto de aplicaciones y el arquitecto cloud. Y todos ellos va a llegar un man que diga, ay, mira, este es el DevOps, pero ese man que es el DevOps, entre comillas, porque ya habíamos dejado claro que ese rol en realidad no debe existir, ¿sí? Tiene que ser casi el todero, por así decirlo, el equipo de fútbol en todo, es decir, debe saber de todo. Debe conocer el desarrollo, debe conocer cómo va a desplegar, debe automatizar, debe conocer arquitectura, y es el primero que te va a decir, oye, analicemos el propósito de ese desarrollo. Tú vas a subir 1000 archivos acá, ¿estás seguro? En ese caso ya no es una lambda. En ese caso ya deberías tener unos procesos batch, ¿sí? Que hagan lo suyo. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que te ponía, no eran 1000 archivos, eran simplemente unos 2, 3 archivos por, ¿qué? Por minuto. Lo cual, pues, ahí sí puedo decir, oye, utilízate una lambda y te vas a ahorrar, y miren la parte de los pilares del buen arquitecto de framework, te vas a ahorrar cómputo. Pero además de que te vas a ahorrar cómputo, no vas a estar dependiendo de un servicio en cómputo como Kubernetes, sino que alta disponibilidad y ser reliable. Sabes que tu servicio siempre va a funcionar y no va a tener una caída. ¿Sí? Entonces, miren cómo están los mismos pilares del Web Architected Framework o los best practices de Azure o demás, están ahí en cierta forma. Es decir, siempre hay un estándar regado por ahí, Camilo, pero esto viene con las mismas buenas prácticas y también conocer el propósito del desarrollo y conocer eh, estas patrones de diseños de aplicaciones modernas. El desacople de los servicios, el desacople, por ejemplo, de los mismos microservicios o de las cadenas de distribución, ser más orientado a eventos que a llamadas, ¿sí?
Yo recuerdo, y recuerdo alguna vez que se nos caía todas las reservas de, de bikes, de bicicletas, en uno de los operadores de gimnasios más imponentes e importantes de Estados Unidos, que era Equinox y SoulCycle. Y el problema era que estábamos dependiendo de un servicio para validar tarjetas de crédito y un servicio llamaba al otro y entonces se quedaba ahí esperando hasta que el otro respondiera. ¿Qué es eso? Desacople de servicios. Y no tiene nada que ver con DevOps, tiene que ver mucho con desarrollo. Pero volviendo a lo de Jairo, Sí, ya el tema se volvió un poco largo y de pronto un poco pesado para personas que de pronto están apenas aprendiendo. ah, Lo que se quiso decir acá es que dependiendo del problema, hay que analizar qué solución cloud hay, si la solución da la solución al problema, si lo que vamos a usar va a dar la solución al problema, que DevOps no es un rol, que es una serie de buenas prácticas, que probablemente alguien que tenga el rol de DevOps así no esté bien, es una persona que está generalmente en el equipo mirando, digámoslo así, yo lo diría como un Scrum Master del DevOps, como viendo que las buenas prácticas que el equipo genere para llevar bien esta metodología, estos procesos, se cumplan, digámoslo así. Esa persona generalmente ha pasado por un montón de roles y generalmente conoce todos los roles. Ha sido sysadmin, ha sido administrador de bases de datos, sabe hasta de test automatizados, porque si en algún momento un test se le revienta cuando está montando una aplicación o desplegando una aplicación a alguno de los ambientes, eh, va a saber cómo solucionarlo o por lo menos avisar de qué es lo que está pasando. Se va a dar cuenta, como por ejemplo un desarrollador como el Camilo de hace 12 años, metió toda una consulta de 24 millones de registros en memoria RAM y tumbaba los servidores. Se va a dar cuenta de muchas cosas. Obviamente, hace 12 años era un poco más difícil darse cuenta de que ese error fue esta persona en esta aplicación, porque en ese servidor que tenía Dariem en ese entonces, habían varias aplicaciones. Yo creo que Dariem se tardó que 1 o 2 horas en verificar cuál de todas las aplicaciones era en un momento. Apenas se dio cuenta. Yo me acuerdo cuando llegaba Dariem, oye, ¿tú sabes qué es lo que pasa cuando pones 24 millones de registros en la memoria RAM de un servidor? Y era como, yo era asustado. Entonces son ese tipo de cosas. Y la idea con Darien, por ejemplo, cuando pasaba con otra persona que estuviera en operaciones, era que esa persona simplemente iba a solucionar el problema y no le decía a nadie. Pero Darien iba y te decía y te hacía pedagogía. Mira, podrías usar esto que ya implementamos. ¿Cuál era el que estábamos implementando? Caché en archivos. ¿Cómo es que se llama? estábamos utilizando primero también Couchbase para la caché en memoria y además de eso también estábamos utilizando caché en archivos con OpCaché. Mira, aquí se nos unió Fran, ¿te acuerdas de Fran Alejo Betancourt? Pero yo no Eh, sé. Frank también trabajó en UNE. claro, claro. Yo no conocía a Frank en UNE. Sí, Fran se acuerda también de aquello de causar terror desde tiempos inmemoriales. Eh, y mira que en aquel tiempo no estábamos hablando ni siquiera de cloud. Estábamos hablando de automatización, estábamos hablando de sysadmin, de desarrollo y nada más. Sabes, yo he pasado por desarrollador, yo he pasado por PM, he pasado por Application Architect, he pasado por Cloud Application Architect también. He pasado por DBA, automatización y bueno, son muchos años. Sí, yo sé que ya estoy viejito. Y también sysadmin con Linux y Windows. Y sí, y Windows. Yo recuerdo que yo odio mucho Windows. Los que usen Windows por ahí, perdón.
Eh, pero sí, también con Windows, con Internet Information Server y demás. Y todo eso me ha servido para hacer, digamos que para que hoy en día me contraten como DevOps, ¿no? Pero en aquel tiempo, Cami, hubo dos cosas que yo hice, recuerdo. Primero, aislar las aplicaciones. Y segundo, leer código. Leer código y buscar dentro del código dónde era que fallaba. Nada más. Hoy en día te pones a leer código y te pierdes, ¿no? Después de MVC, olvídate. No, y Sí. ya tienes herramientas que simplemente saben en qué parte del código está haciendo un cuello de botella. Te dice la línea exacta y por qué. Yo adoro App Dynamics por eso. Un null pointer exception de Java te lo marca Te inmediatamente. lo marca facilito. Un undefined de JavaScript te lo marca de una. Te dice exactamente dónde es. Si Hubo después un una error, aplicación de servidor, claro, en Node. sí. Hubo un error que yo nunca supe, arreglarlo. Estaba yo actualizando un computador para Windows 10 y de momento salió un error grande que dice algo pasó, ya. Eso es lo único que decía, algo pasó. El pantallazo azul de la muerte. No, de hecho, simplemente decía así, algo pasó. Chao. Yo me quedé como, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Eh, Temas de desarrollo. El... Pero son cosas que no pasan. O sea, a veces las personas que son desarrolladoras más jóvenes dirán, pero qué chistes tan flojos. Pero era verdad, o sea, tú abrías un servidor Windows y te decía que por favor, sin ponerle un teclado, que por favor, no se ha encontrado un teclado, por favor, o presione una tecla para comenzar, pero si no hay teclado, ese Sin tipo de embargo, errores pasaban mucho. ¿sabes lo chistoso? Ese error, eso es uno de los errores, digamos, más, o chistes más bobos, pero también tiene su lógica. Estaba simplemente esperando que conectes el teclado y que dieras F1 para decir, ay, mira, sí, ya, de hecho. Eh, ¿Qué pasa con el rol de DevOps hoy en día? Se están convirtiendo en unicornios. Está sucediendo un fenómeno y yo lo voy a decir de esta forma, chicos, todos los que estén aquí que quieran pasarse al rol de DevOps, sean caros, sean lo más caro posible. Pero para eso, estudien muchos, hagan mucho laboratorio, tumben servicios, es muy importante eso, tumbar muchos servicios y volverlos a levantar. Automaticen todo lo que puedan, sean lo más vago posible, automatizando todo. Sí, sean lo más vago posible, para que automaticen todo. Y después que automaticen todo y que tengan la experiencia de automatizar lo que sea, estudien arquitectura de referencias, los patrones de diseños de aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones, y cuando vayan a pasarse a decir voy a hacer un DevOps, sean muy caros, pero bien careros. Y no vayan pensando en que, ay, es que si sí o si no. Está ocurriendo un fenómeno actualmente que no hay DevOps en ningún lado. Se está convirtiendo como un fichaje de fútbol que, que a quien agarran por ahí por menos de 20 millones, los mismos headhunters dicen, ay, sí, le di. 20 Pero se millones está, de pesos colombianos si hay alguien que no sea sí, de Colombia. pero la idea es que, que no sea solamente esto en DevOps, que sea en todos los ámbitos de TI en Latinoamérica. Nos estamos convirtiendo en, en la cantera de recursos humanos de Norteamérica, de Canadá, de Europa y de Medio Oriente, por si no lo sabía. Nos estamos convirtiendo en la cantera, pero no es tanto así que solamente nos estamos convirtiendo en la cantera. No hay desarrolladores, no hay DevOps, no hay sysadmin. Y es la hora de decir, bueno, vivimos en Latinoamérica, ok, pero es hora de un buen salario. Sí. Y la forma de hacerlo eso es certificándose, estudiando.
probando. Y ya después de eso, decir, mira, yo tengo experiencia en tales tecnologías. ¿Ya? ¿Qué certificaciones recomiendo? Es importante que la primera siempre sea arquitecto, ¿sí? Ya sea de Azure, ya sea de Google, ya sea de Amazon. Es importantísimo que la primera sea arquitecto, porque esa es la que te va a decir a ti cómo utilizar los recursos de cloud y los diferentes servicios de cloud para que puedas integrarlo entre sí con las mejores prácticas. Y después de eso, hay varios caminos que incluso lo puedes tomar en paralelo si eres muy bueno, si eres muy dedicado, yo no. Y es uno el desarrollo y el otro es operación y SysOps, ¿sí? Y ya después puedes pasar a lo que llaman ellos DevOps, ¿ok? Pero la primera es ser arquitecto. La segunda, como decía, desarrollo y SysOps. Y hay otras que son muy importantes que para mí son parte del estándar y son las de Terraform. Terraform Ansible. Terraform Ansible. Eso es muy importante. Todo el esquema de pipelines también. Terraform es una aplicación. Hay alguien que me tiene con retorno, no sé si es Darío. Mutate un momento para. Es que escucho mis propios pensamientos y me bloqueo yo mismo. No sé si eres tú o es alguien más. Ya, sí. Es que me equivoco con mis propios pensamientos. Bueno, Terraform es una aplicación, podría decirse, para desplegar arquitectura en sistemas cloud o sistemas pues también en sitio, pero casi en sitio no es algo como muy común ya hoy en día, siempre es para desplegar o en Azure o en GCP, que es Google Cloud, o AWS, Amazon Web Services. ¿Qué más mencionaste? Lo de Terraform y qué más. Y los pipelines. Los pipelines, pues pipe es tubería y line, pues es la línea de tubería, por así decirlo, pero en español podemos traducirlo como el proceso que estamos haciendo de automatización. Es decir, cada vez que tú vas a desplegar algo, algún nuevo código o vas a crear arquitectura nueva, es todo ese proceso que automatizas uno solito. Si lo repites varias veces, son varios pipelines, pero uno solito es un pipeline. Y es simplemente cómo pasó ese proceso. Se paró en algún momento, tuvo algún error, ese pipeline fue fallido. Vas y lo corriges y creas un nuevo pipeline y así sucesivamente hasta que ya pues despliegas completamente todo completo. Pues en resumen, eso tiene muchas más cosas por debajo, pero en resumen es eso. Cada vez que despliegas, hiciste alguna nueva funcionalidad en tu aplicación, vas a ir a desplegarlo, entonces se corre el pipeline solo. Lo normal a lo que lleva DevOps, lo que quisiera DevOps en lo general, es que cada vez que el equipo tiene un set de funcionalidades o un set de corrección de errores nuevo, pues eso se corra solito. Y solito también les diga, miren, hubo un error acá, hubo un error acá. Generalmente es cuando ese pipeline, ese proceso falla, hay un problema, se soluciona y nuevamente se crea un pipeline y se repite el proceso hasta que quede completamente bien hecho. No perfecto porque no hay aplicaciones perfectas, pero a lo que se refiere a pipeline es cada uno de esos procesos, que pueden también ser varios en paralelo. Es el proceso de automatización desde el build hasta el despliegue, ¿sí? Que puede pasar por testing, y puede pasar también por temas de múltiples de aprovisionamientos o despliegues en varios ambientes. Las certificaciones de infraestructura como código, Infrastructure as Code o IAC de Terraform, eso es muy importante, muy importante. Voy a
responder algo que preguntaba Sergio. ¿Qué cloud tiene más mercado en la TAM? ¿AWS o Azure? Es una pregunta un poquito del corazón difícil para mí responder porque yo fui Amazonian. Eh, Fui 2 años parte de AWS y muchas veces uno está así como AWS, AWS. AWS tiene mucho mercado, tiene más mercado, por supuesto. Sin embargo, Azure está haciendo algo que a mí me parece genial. Azure está teniendo un avance corporativo y de ventas muy agresivo con el uso de Office 365 y también con el uso de Azure DevOps y con el uso de, ¿cómo se llama? Office 365. Perdón. Eh, Office, Azure AD, sorry. Azure Active Directory. Esos tres productos, por así decirlo, están siendo tan agresivos que te regalan todas las licencias posibles y entonces estás teniendo un avance significativo en las ventas en Latam. Pero, vuelvo y repito, no se concentren solamente en Latinoamérica. Piensen más allá. Piensen en dólares, por favor. Sí. Piensen que en todo el mundo, en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, la falta de desarrolladores, la falta de QA y la falta de DevOps es algo impresionante. Faltan en todas partes. Entonces, mi otra sugerencia es aprendan inglés, lo que puedan. Si ustedes se sienten estancados un momento y tienen 2 horas al día libre, váyanse para un instituto de inglés, nada de eso de aprender en línea, no, no, no. Un instituto de inglés y si no les gusta, traten de meterse, aprendan inglés. Porque hoy en día la diferencia entre saber inglés y saber solamente un idioma español es de varios miles de dólares en el salario. Sí, eso es con Varios miles. respecto a la pregunta si es en LATAM, pues lo que dice Ariam es Sí, no lo piensen no se solo como enfoquen, LATAM. sí, no se enfoquen solamente en ello. Aunque la verdad, Ariam, lo que pasa es que como llevamos bastante experiencia, si hay personas que lo ven como una escala, si me hago entender, o sea, van a pensar primero en LATAM porque apenas están empezando, entonces pues les va a ser más fácil conseguir trabajo en Latinoamérica y pues luego ya escalan ese otro nivel. Pero sí, lo que dice Daniel es cierto. Por ejemplo, hay personas, acá casi no se habla, por ejemplo, de usar la nube de Alibaba y esa la usan mucho en China. Allá casi Así no es. usan AWS ni Azure, que creo que ni lo usan, o si lo usan Sí, son sí, sí lo usan. unos servidores son unos data centers propios, no pueden estar en otro país, tienen que estar allá. De hecho, sí hay región en China de AWS, no hay región en China de Azure. También hay región en China creo que de Google, sí la hay. Ambos tienen región en China, ambos también tienen región en Tailandia, en la India, en Singapur y en Japón. Es muy importante esa regionalización. Sin embargo, por ejemplo, AliCloud, acá no se utiliza mucho, pero en Asia se utiliza bastante. ¿Sí? Yo voy a responder una pregunta. ¿Creen que hoy en día todo dev ya debe tener skills de DevOps? Sí. Sí, Frank. Creo que por eso yo cuando nos conocimos en UNE y Camilo lo decía, por eso yo hacía mucha pedagogía. El desarrollador debe conocer cómo utilizar los servicios de cloud, cómo automatizar sus propios despliegues y testing, y también debe conocer las buenas prácticas de SRE y las buenas prácticas eh, de uso de cloud. Event Drive, Event Drive, eh, los pilares del Well Architected Framework y demás. Sí, eso es importantísimo. Todo desarrollador debe ser un DevOps. De hecho, si una empresa tuviera bien definido todo el proceso de DevOps, creo que no necesitaría a alguien que fuera pues, ese pseudo rol que se le da a esa sola persona.
De hecho, pues, en mi caso particular, Dariem y varias personas me han dicho, oye, ¿por qué no te vienes al lado de DevOps? A mí en lo personal no me ha gustado porque precisamente cuando conocí a Dariem le tocaba llegar el domingo a las 3 de la mañana a desplegar o a las 12 de la noche. Y entonces a veces no tenía fines de semana. Eso puede que haya cambiado ahora. No sé, Darien, qué tanto ha cambiado ahora eso para ti. No, yo voy yo voy a decir, yo empecé a automatizar porque yo quería ser vago. Esa es la realidad. La pura realidad es que yo soy un vago, que quede grabado, ¿sí? Pero a partir de ahí empecé a automatizar. Yo no tenía que ser, no, en aquel tiempo yo no tenía que hacer los despliegues, pero sí tenía que estar llamando a los operadores que hacían los despliegues. Y cuando algo fallaba, yo podía estar en un bar a las 3 de la mañana, de un sábado para domingo, Sí. ¿sí? Y Y me podría estar llamaban a mí ya borracho. como... Podría Una estar vez ebrio incluso, y tenía que ir. exacto, y una vez me pasó, una vez yo tuve que ir ebrio, es decir, estaba pues no entonado, estaba ebrio y tuve que ir a ver qué es lo que habían hecho mal. Y ya habían pasado por todas las etapas de escalamiento. Y me pusieron el teclado al frente y yo veía todo borroso. Salimos de eso, pues no sé ni cómo. Pero, pero el tema es que ya cuando empezamos a automatizar, ya queríamos quitarnos todo eso de encima, ¿sí? Queríamos quitarnos el error humano, queríamos quitarnos el hecho de que fuera a las 3 de la mañana, queríamos desplegar a la hora que el desarrollador le diera la gana. El desarrollador hizo así, ¡pam!, desplegó y hasta No, y luego. que es una tarea repetitiva. Muchas veces es hacer los mismos pasos porque no los puedes automatizar. De hecho, ahora hago DevOps, entre comillas. Pues no tengo ese rol como tal, pero sí tengo que cambiar los archivos de Terraform, los archivos de Helm. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que revisar los clusters, cómo están funcionando, que los pods no estén caídos. Pero sí, en donde trabajo hay una persona que está dedicada 100% a eso. Simplemente la persona, si esa persona está incapacitada, se enfermó ese día, cualquiera de los seniors es capaz de tomar su rol. Y entonces El, tenemos esa cultura de que si él, no si él falta, entonces pasa a la persona que está siguiente en la cadena. Y yo creo que estoy como por el séptimo lugar. Es decir, si los otros 6 se enfermaron o les pasó algo, ahí me tocaría la responsabilidad a mí. Nunca me ha pasado hasta ahora, llevo como 8 meses en esa empresa, pero podría pasar. yo hace mucho tiempo ya que no, eh, tampoco hago apagado de incendio, por así decirlo, de primera instancia. Ya eso, con las mismas buenas prácticas del desarrollo y las mismas buenas prácticas también del SRE, ya todo está tan automatizado que las mismas aplicaciones se sanan solas. Aunque hay veces que hay algún que otro desarrollador o algún que otro administrador que simplemente cambia algo que no debe hacer y ¡boom!, se voló todo. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? El DevOps como rol no existe. Tienes que tener conocimientos más bien en desarrollo, en sysadmin, cloud, automatización y demás. Y ya. Es más, nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, tenemos un comité de arquitectura, que prácticamente vendría siendo el comité de DevOps, por así decirlo. Y simplemente se determinan ciertos parámetros o cierta arquitectura que se va a usar o se va a cambiar o hay que mejorar, pero eso está tan bien configurado que los desarrolladores cada vez que hacen un cambio simplemente hacen push a su repo y ya todo se encarga GitHub Actions de ahí en adelante. No hay nada más Oye, que hacer. hoy en día yo trabajo para una empresa que, pues, está haciéndole todo el tema de DevOps a una empresa que hoy en día, incluso hasta los mismos desarrolladores ya hacen la infraestructura como código. Es decir, nosotros como DevOps Sí. no hacemos nada más sino crear los módulos para que los utilicen, enseñárselos, enseñarles las buenas prácticas
participar en, en los diseños de arquitectura, ¿sí? Eso es importante. Todo está automatizado y ya simplemente el desarrollador hace su infraestructura como código y pone su desarrollo ahí y hasta luego, nada más. Utiliza los módulos y chao. Y no nos importa a qué hora desplegó, cuántas veces desplegó, ya todo eso está automatizado y él simplemente utilizó las herramientas que le dimos. Es decir, el DevOps ya hoy en día no es ese operador incluso que, ay, ve, yo voy a hacer la RDS para ti, voy a hacer la instancia S2 para ti, ta, ta, ta. No, ya el DevOps está creando herramientas para que el desarrollador las utilice y haga su propia infraestructura. Y si no me lo creen, miren el caso de Meli. Meli, Mercado Libre, con su super plataforma de servicios y sistemas que se llama Fury. No sé si la han escuchado aumentar. Pero hoy en día Fury es una plataforma donde viene el desarrollador y dice, yo quiero montar una cola, montar una base de datos, montar un SQL, no sé cuántos lambdas y montarlo en tal cuenta. Y aquí voy a poner mi código y desplegar. Y ya eso te lo hace todo. Sí. Eso es algo que ya está muy por delante en el futuro del DevOps y de SRE y de automatización. Y si van a ver, la mayoría de las empresas hoy en día crean módulos, crean artefactos para que sean reutilizables por los desarrolladores. Entonces, por allá va. Es más, por ejemplo, Terraform da esa posibilidad. Tú puedes crear toda una arquitectura y le dices cuál de las aplicaciones puede ser Node.js, puede ser cualquier otra aplicación, cuál de las aplicaciones se va a desplegar en cada uno de los pods del clúster y listo, creas una arquitectura y necesitas copiar esa misma arquitectura para otra aplicación. Por ejemplo, tomar todo lo que tienes configurado en producción y crear un ambiente exactamente igual para staging, por ejemplo, o para UAT o para desarrollo. Simplemente con Terraform le dices, créame otra arquitectura totalmente, créame otro clúster totalmente igual y si acaso que se demora 10, 20 minutos, dependiendo pues también de cuántos nodos tengas adentro, pero es supremamente fácil siempre y cuando esté bien configurado. Claro. Yo voy a responder un par de preguntas en cuanto al futuro de las IAC son los CDK. No, por Dios, no, los odio. Yo los odio. Sin embargo, son muy buenos, pero tienen un pequeño problema. Algo en lo que Pulumi y lo que Terraform ha avanzado mucho, y es la documentación. Cuando tú usas CDK en TypeScript o en el mismo .NET y quieres hacer despliegues, por ejemplo, de lambdas y demás, muchas veces la documentación falla. Y es ahí donde la mayoría de los desarrolladores no quieren meterse porque no tienen la documentación o porque incluso en Stack Overflow no está bien documentado. Sí, por favor. Yo también uso Stack Overflow y llevo más de 15 años desarrollando. Pulumi tiene eso muy bien descrito. Pulumi va adelante porque está hecho en Go, porque es casi lo mismo que desarrollar en Go y porque Go está siendo la plataforma o el lenguaje del futuro, ¿sí? Y sí está pasando. Y porque la documentación es muy sencilla, muy fácil y está todo lo que necesitas. Y Terraform, yo participo en muchas de las sesiones de diseño de Terraform hoy en día, ayudando o contribuyendo a su desarrollo. Ya. Terraform para mí es una de las mejores, de los mejores wrappers de Terraform que existe. No es el único. Pero hay algo que hicieron muy bueno y es el testing en cuanto a la infraestructura como código. Y lograron hacer unit test para la infraestructura como código en Terraform. Puedes escribirlo ahí en el chat que no te entendí. TerraGrant. Ah, ok. TerraGrant y TerraTest. Ah, ok. No los conozco. Son buenísimos, son cosas de locos. Por ejemplo, yo no lo uso ya porque
yo tengo una filosofía, ¿se acuerdan lo que decía al principio en cuanto a las reglas criollas? Yo tengo una filosofía criolla que es que lo que yo estoy desplegando en desarrollo también debe ser desplegado en producción, en pruebas y demás, con diferentes tamaños, pero debe ser lo mismo. Pero Terraform te permite desplegar múltiples ambientes o múltiples módulos de Terraform o múltiples stacks de Terraform al mismo tiempo. Es una cosa de locos. Cuando yo conocí Terraform, me acordé cuando Elon Musk estuvo hablando de que estamos en una simulación. Que qué tal que cada vez que se crea un universo, me metí la película así súper física, cada vez que se crea un universo es otro pipeline y Camilo, habíamos dicho que esas sustancias, por favor, las dejamos. Mira, Luis comenta algo aquí, y si el futuro es integrar plataformas que son muy buenas en algo en las pipelines. Luis, yo dejé de utilizar Jenkins hace años atrás. Lo uso para algunos pipelines, por ejemplo, como migración de datos, ¿sí? Pero casi todo ya hoy en día lo monto, por ejemplo, un stack de Terraform, lo monto sobre GitLab CI y que tenga su propio pipeline y hasta luego. O GitHub Actions y que tenga su propio pipeline o Circle CI, ¿sí? O Cypress. Cada uno de los repositorios míos hoy en día tiene su propio pipeline, tiene su propio continuous integration, continuous deployment, ¿sí? Y entre más sencillo está mucho mejor. Y aquí viene el tema del branching strategy con Scrum. Yo utilizo Trunk Based, que es casi todo sobre Trunk, y lo que hace que se despliegue en un ambiente u otro simplemente son las acciones. ¿Ya? Las acciones, por ejemplo, voy a explicar uno sencillo. Scrum me dice que mis tickets deben ser lo más pequeños posible, ¿cierto, Camilo? Eso me ¿cómo? dice Scrum. Scrum me dice que los tickets deben ser lo más pequeños posible, En lo posible, chiquiticos. sí. Que un ticket va a ser un branch, chiquitico también. Que ese branch va a hacerme un despliegue o un cambio en el código muy pequeño. Yo abro mi branch, hago commit a mi branch y ese commit es una acción. Se despliega en desarrollo, Git flow, exactamente. Si hago merge, entonces me despliega en stage. Y ya. Y hace todas las etapas de testing y demás. Y si hago tag release, se me despliega en producción. Muy sencillo. Cada repositorio tiene su propio pipeline y ya me quito ese dolor de cabeza. Entonces, mira que viene a hacer lo que decía Luis. Ya se integra esas cositas pequeñitas, entre más simple, más sencillo, mucho mejor. ¿Sí? Pues, el disclaimer ahí es que Luis Álvarez trabaja para Vercel y ellos están haciendo un trabajo brutal con despliegue de aplicaciones web. Lo que pasa es que ya para temas más empresariales y grandes, yo creo que Vercel todavía le falta algo. Pues no sé, ya no estoy muy enterado de lo que está en Vercel. Me disculpa Luis si de pronto ya está mucho más avanzado el tema, pero No, pero que haga parte de la conversación. es más, Luis, si quieres, ¿por qué no pones tu cámara o si quieres solo hablas? Coméntanos. Pueden comentar, cualquier persona que esté acá y quiera simplemente desmutearse, bienvenida sea. Yo quería mostrarles algo de un pedacito de código pequeñito con un CI, Ujú. ¿sí? Hecho hecho en GitLab CI, que lo estaba mejorando ahorita mismo, ¿no? Voy a mostrarlo. Esto es un código que no hace nada. Simplemente estaba probando GitLab CI y ya. Vamos a mostrar pantalla aquí. No voy a mostrar nada más. Listo. No sé si se ve, pero este es un pedazo de código en GitLab CI que simplemente hace despliegues en desarrollo, en stage,
¿sí? Hace destroy también, si me hace falta, y hace despliegues en producción. Y todo esto, todo este pipeline está aquí simplemente en GitLab CI, nada más. Miren qué pequeño y qué sencillo. Y lo único que ejecuto es Terraform utilizando mi propio backend, utilizando mi propio set de variables por cada ambiente. Sí, aquí estamos hablando de KS y demás. Y con esto yo hago que esta infraestructura tenga su propio pipeline. Pero hay otra, incluso acá, que lo que hace simplemente es hacer módulos. No sé si lo ven. Voy a hacer stop share y voy a hacer screen share de la página completa. A ver. Esta es el CI o el pipeline para desplegar Terraform en los 3 ambientes, teniendo en cuenta el Git Flow que hablábamos ahorita. Y yo creo mi backend de Terraform de forma dinámica para poder utilizar diferentes variables de ambiente y de poder utilizar el mismo código en todos los ambientes con diferentes variables o diferentes valores de variables. Y este otro es un simple módulo que lo que hace es desplegar un ECS, Elastic Container Service, con autoscaling, con los roles que hace falta, con todo el networking que hace falta, ¿sí? Y ya lo único que hago yo es simplemente decir, utilizo este módulo, voy a ver si puedo mostrarlo cómo utilizarlo un segundito, por favor. A ver aquí. El mismo CI, ¿no? Pero un poquito más complicado, con unas validaciones de más. Estoy aquí generando un contenedor, lo estoy haciendo build, eh, lo estoy exponiendo hacia el registro. Mírenlo aquí, estoy haciendo el build del contenedor, lo llevo al registry y simplemente en Terraform utilizo el contenedor en un ECS. ¿Cómo? Aquí. Un momentico, por favor. Aquí. Utilizo el ECS, le paso el nombre de servicio, le paso el ambiente, le paso el certificado que yo estoy utilizando en otro módulo, le paso las variables de networking que me hacen falta y por último le digo, mira, tu imagen está en esta URL de registry que acabé de hacer push acá. Un ECS es otro servicio de AWS que se llama Sí, Elastic no todo es Cluster Service. Kubernetes. No todo es Kubernetes. Ese también se puede hacer con Docker. Y adivinen qué, este código no lo hice ni siquiera yo. Yo hice el módulo para este código. ¿Sí? Hice el módulo. Sin embargo, el módulo lo utilizó un desarrollador que hizo todo esto y simplemente dijo, voy a utilizar el módulo, porque le enseñamos a utilizar el módulo, voy a utilizar el módulo para certificados y voy a desplegar. Así de sencillo. Entonces, hoy en día el desarrollador tiene que saber DevOps también. Cuestión es que para llegar a entender cada una de esas variables, pues hay que pasar por bastante conocimiento. Alguito. Sí, claro. Pero mira que vuelve al mismo sentido. Todo esto se hace a conveniencia, se hace de forma regulatoria, se hace, digamos, como en una comunidad, no la comunidad del anillo ni nada de eso, es una comunidad
de desarrollador, arquitecto, sysadmin, todos ellos convienen el set de reglas y cómo van a utilizar, cómo lo van a hacer. Y de cierta forma criollizan todas las buenas prácticas en un set de reglas que para cualquier empresa se llama DevOps. Lo bueno es que como es código, simplemente lo adaptan a lo que necesiten. Pueden quitar lo que les sobre, pueden añadir lo que les falte. Y si no existe, pues esas empresas que hacen cosas que no existen son las empresas que están a la vanguardia de las demás, que son las que imponen después. Sí, mira, Jairo me hace una pregunta. Veo que tienes unas variables de ambiente en diferentes archivos de acuerdo al tipo de ambiente. A ver, es una buena práctica que yo cogí en el tiempo de que yo voy a utilizar exactamente los mismos recursos en todos los ambientes, con la diferencia de que los valores de sus tamaños sean diferentes. Voy a ponerte un ejemplo, Jairo. Digamos que tú vas a desplegar un Tomcat Apache con un WAR en un servidor. Entonces en Terraform tú coges y creas el servidor. En desarrollo no necesitas ser un servidor grande, sino chiquitico. En Stage necesitas que sea un poquito más grande y en producción necesitas que sea mucho más grande. ¿Ves? Es exactamente el mismo recurso con diferentes valores. Entonces lo que yo hago es que, y lo voy a mostrar nuevamente, es una buena práctica que cogí. Voy a mostrarlo aquí mismo también en este. ¿Sí? Primero, la llamada al Terraform. Voy a cerrar esto y voy a cerrar esto. La llamada al Terraform la armo dependiendo, y el Terraform init también, dependiendo de el ambiente donde yo estoy. Miren este caso. Perdón, este no. Miren este caso y este otro caso. Yo armo mi Terraform init dependiendo del ambiente del que estoy pasando. En este otro caso también lo hago. En Stage, llamo mi Terraform init y le digo, ve, llámame a staging, porque estoy en Stage, ¿sí? Y allá en staging yo tengo mis variables, pero en producción también tengo las mismas variables, ¿sí? Muchas veces lo que se hace es que se tienen, para cada ambiente se tiene una implementación de Terraform diferente, carpeticas, ¿sí? Yo dejé de hacer eso en algún momento porque yo preferí que mis recursos sean los mismos en cada ambiente, sin embargo la diferencia son los tamaños, los nombres y demás, ¿sí? En este caso, miren, por ejemplo, tengo prod, ¿ya? Y bueno, en dev no tengo nada, en stage no tengo nada, pero es lo mismo, ¿sí? Y el main va a resultar con exactamente la misma creación de recursos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esa implementación, Jairo? Recuerden que si quieren hablar, también pueden simplemente desmutearse y hablar. Si quieren compartir la cámara, también están bienvenidos y bienvenidas. Listo. Este tipo de implementación en Terraform, Jairo, a mí me funcionó en su momento. Y ya hoy en día mucha gente incluso dice, ay, es que Terraform tiene workspaces, tiene tal y tal. Esta fue la forma más sencilla, incluso. Soy muy fan de HashiCorp. ¿Ya? Está bueno eso. Hola, una pregunta. Sí, Sí. ¿Cómo están? Bien, gracias por la charla.
Mira, yo soy developer, pero pues también, digamos que con el tiempo uno va llegando a lo que decía ahorita Camilo, de que de alguna forma uno también va como cogiendo ese hábito de DevOps, sobre todo en aquellos proyectos interesantes donde se va automatizando todo y demás, ¿cierto? Entonces tengo una consulta relacionada con el tema de encriptar, digamos, los valores de las diferentes variables para cada uno de los ambientes. Sé que existe una práctica que es utilizar el Security Operations, que es como muy dado a ser usado en las variables de Kubernetes y demás. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Si esto hay otras alternativas o si se puede utilizar para encriptar cualquier tipo de valor, independientemente de la plataforma que usemos. Mira, hay muchas, muchas alternativas, muchísimas. Cada una de ellas, todas son correctas. Algunas son más complicadas, algunas son más seguras, pero todas son correctas. Y todo depende de lo que, lo que quieran convenir dentro del desarrollo como tal y dentro de la automatización como tal. Una que yo uso mucho, por ejemplo, es utilizar eh, parámetros de store, ¿sí? Y dentro de ella montar mis parámetros encriptados y yo simplemente el, el usuario de despliegue coge, llega en su despliegue y llama al parámetro store y baja los, los parámetros. Los desencripta porque tiene el permiso para eso, tiene las llaves para eso y listo. Y los utiliza en el pipeline y después los corta. ¿Ya? Otra forma es que la gente guarda dentro del código, guarda el valor encriptado. Y utilizando PGP o utilizando con llaves de encriptamiento, ¿no? Y de desencriptamiento en PGP o incluso Ansible Encrypt y Decrypt, ¿sí? Hasta con eso, en el mismo pipeline, hacen la desencripción del valor, lo ejecutan, encriptan nuevamente y borran. ¿Ya? Nosotros hacemos eso. Nosotros ponemos todas las claves encriptadas en el código directamente. Sí, puntualmente nosotros estamos utilizando PGP. Mira, hay otra, yo utilizo las variables del CI de GitLab CI o de Circle CI y le paso las variables desde el GitHub, se las paso a través del pipeline, se las paso encriptada y hasta luego. Y funciona perfectamente, funciona muy bien. En otro proyecto utilizamos SSM, el parámetro store, ¿no? No. Y cogemos, simplemente descargamos los parámetros, los utilizamos y hasta luego. Y ya. Entonces, cualquiera de esas es correcta, Giovanni. Cualquiera de esas. ¿Tienen más preguntas para Darien? Creo que no. Yo creo que Hola, no. Hola, Andrés. ¿qué más? Nada, yo quería hacer comentario como que de una solución ahorita que hablaban de Terragram, que me gusta mucho porque la estamos utilizando ahora en empresas, donde estoy ahorita, que es combinar Terragram, obviamente, y Atlantis para, para la orquestación de Terragram y Terraform, ¿cierto? Entonces lo que se implementó, lo que logramos implementar fue una política en los propios repositorios y utilizar Atlantis pues como si fuera un operador de GitOps para nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es que mantenemos la infraestructura totalmente en código, pero no hay nadie ejecutando los comandos de Terraform. Todo lo hace Atlantis por nosotros. Todo lo hace Entonces, Atlantis. entonces eso nos ayuda a mantener todo en código y sobre todo, lo más importante es que todo es colaborativo porque entonces tenemos la posibilidad de expandir los módulos y aplicar cambios, la práctica del pull request y todo, ¿cierto? Entonces ha sido súper poderoso. eh, Me ha gustado muchísimo. Yo lo entendí cuando me lo pintaron,
no lo entendí al principio porque no conocía o ya había trabajado con Terraform, pero no con Atlantis. Pero entendí que es como una especie de helper para nosotros y no tener, y así reduces pues los problemas de seguridad porque estás otorgándole un rol. En este caso pues trabajamos con AWS, pero funcionaría para cualquier nube. Estarías otorgándole un rol que exactamente haría las cosas importantes, es decir, la aplicación de creación y destrucción de recursos, ¿verdad? A un rol que se encarga de eso y no es alguien, no es un usuario que está operando, ¿cierto? Sino que es un software que está haciendo las cosas después que las valida y después de que estamos seguros de que las cosas van a funcionar. Entonces, genial. Sí, entonces sería como comentar eso que está muy bacano para que lo tomen en cuenta. Eh, Atlantis, Terraform y Terraform. No, y eso es muy chévere que lo comentes, Andrés, porque es lo mismo que estábamos hablando ahora de utilizar el pipeline para que ejecute el código basado en Gibbs, en las acciones de Gibbs, y ya, ¿sí? Y entonces ya Atlantis ya lo hace por ti. Y el usuario de despliegue de Atlantis no lo tienes que utilizar tú, no lo manipulas tú. Eso es algo Correcto. Sí, muy sí, muy bueno, bueno. muy Sí, sí. bueno. Eso es Incluso parte de la seguridad. tienes el feature que puedes interactuar por lo menos en GitLab, pues puedes interactuar en los comentarios de un pull request, decirle, venga, hágame el review de esto. Incluso puedes mandarle comandos arbitrarios también, pero está muy bacano, es muy poderoso. La verdad, yo no conocía la herramienta, pero me ha gustado muchísimo. A mí, a mí hay dos herramientas que me gustan. Una es Circle CI, muy buena, es una cosa de locos. Y la otra es Atlantis, de hecho. Eh, y hay otras que me dan dolor de cabeza. Una es GitHub Actions y la otra es GitLab CI y Bitbucket Pipeline también. Sin embargo, cuando cuando ya uno tiene el esquemita ya predefinido con el branching strategy, sale. Y voy a hacer énfasis en esa parte, el branching strategy. ¿Ustedes dónde creen que sale? Eso. El branching strategy sale de un convenio entre todos los desarrolladores y el Scrum Master. Es un convenio. Y ese convenio se lleva al pipeline ahí mismo en Atlantis o en Circle CI o en GitLab CI y lo aplicas y lo pones con el mismo Git flow que yo estaba explicando ahorita, salió. Lo más fácil del mundo. Se desplegó y hasta luego, chao. Entonces ya el desarrollador simplemente es como, bueno, sí, hace sus cosas y manda a desplegar. Y el DevOps es como que no hace nada más. Simplemente apagar el Claro. incendio porque ha creado, sí, pero no es porque no hace nada más. Creó la herramienta para que eso pasara, ¿no? Creó el formato para que eso pasara. Imagino, Sí, Andrés, que y o aparte, y asesorar aparte a, perdón. del branching strategy está el poder de lo colaborativo, ¿no? Que es la claro, herramienta, pues que puedo traerme módulos, puedo traerme templates de despliegue, ya puede llegar una solución de una application de Android o iOS y ya viene con un template, ya listo, ¿no? Que ya tenemos un template que hace esto y eso. Ah, perfecto. Usted venga a añadirle lo referente al build específico de tu proyecto y simplemente sale muy rápido. Entonces, y mira, y que fuerte. viene lo mismo que decíamos al principio. DevOps no es un rol. Lo hace cualquiera que tenga todos esos skills, ¿sí? Pero es un convenio de reglas criollizadas, con esas mismas templates criollizados que tienes en tu propio proyecto. Nada más, nada más. Claro que a nosotros nos conviene que los headhunters sigan buscando DevOps y que seamos tan escasos. Sí, lo que pasa es que también se necesita alguien que sepa qué significa cada línea de código
y si tú no sabes exactamente qué es eso, pues puedes causar daños también. Yo lo he hecho. Claro, claro, totalmente. Ya. Mira, por ejemplo, yo desde mi punto de vista considero que igual, por más de que se automaticen los flujos, va a haber momentos donde igual uno va a requerir la, mm, la asesoría, ¿cierto? Porque puede haber un paso específico en alguno de los stays que algunos sucede y pues posiblemente uno no va a tener el conocimiento completo. Entonces ahí también es muy bueno contar con esta parte en todo lo que es infra, en donde haya como esa pedagogía y ese acompañamiento para poder resolver. Por supuesto, por supuesto. A ver, no todo el mundo se las sabe todas. Y a veces uno piensa como DevOps que se las sabe todas, tampoco es así. Ya. A veces que el desarrollador cree que se las sabe todas y tampoco es así. Uno como ingeniero tiene que pasar humildemente por casi todas las experiencias posibles para que pueda tener una visión más amplia de lo que está haciendo. ¿Ya? Y, y mira, yo llevo 15 años como profesional. ¿Tú crees que yo sé algo de networking? Esa es mi asignatura pendiente por los siglos de los siglos. Si a mí me ponen a calcular, por ejemplo, un set de IPs para una VPC y yo estoy perdido. Yo no sé calcular eso. ¿Sí? No sé calcularla. Ahora mismo me ponen a mí a leer algo en React.js y yo me pierdo. Tengo que leer un poquito. ¿Sí? Y lo mismo pasa con un desarrollador. La mayoría de desarrolladores hoy en día están aprendiendo, tienen 3 4 5 años de experiencia, no tienen no, mastodontes o dinosaurios como yo, por ejemplo, o como Camilo, que llevan años de experiencia. Hay muy pocos, ¿sí? El boom fue hace 6 años y ese boom trae que todavía los ingenieros que hay todavía están en la primera etapa de su ciclo como aprendizaje, que es el desarrollo. Pero créame, en algún momento se van a aburrir o puede que no, puede que pasen a QA, puede que pasen a tester, ¿sí? O puede que simplemente se queden en sysadmin o en cloud o pasen a PM. O que aprendan PowerPoint y se crean arquitectos. Sí, sí. O project manager, vamos a hacer bullying del A project mí, a mí manager. me pasó algo, a mí me pasó algo parecido, pero al revés, ¿no? Yo llegué aquí a Cloud y a DevOps y todo esto porque yo quería ser desarrollador, pero yo me siento un desarrollador frustrado, pero nunca pude ser, yo siempre trabajé en networking, como 20 años trabajando en cosas de sysadmin, data center. O sea, yo trabajaba con los fierros, ¿cierto? Entonces, infraestructura a lo bien. Ay, yo quisiera echar código, aprender y todo eso. Me da mucha risa porque a mí lo que me trajo el mundo de DevOps y todo esto fue Docker, porque prácticamente la containerización y todo el llevar me sirvió en mi trabajo de infraestructura del día a día y me volví tan bueno en Docker haciendo cosas totalmente mundanas de la infraestructura del sysadmin, que cuando me dijeron, güey, ¿por qué no consideras DevOps? ¿Y qué es eso? ¿Y cómo es? Ah, no, pero es que ya tenía la mitad del camino masticada, porque parte de saber mucho del tema de meterse en este mundo de DevOps es también entender que el cómputo, pues la virtualización y cómo llegamos a los containers y todo, y cómo el código entregarlo más rápido y todo el cuento. Entonces eso me llevó, no, pero es que, mira, por acá tengo potencial. Entonces digamos que muchos llegan por varios caminos y se dan cuenta que, bueno, todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero digamos que a mí me sirvió mucho, bueno, el background hoy en día. Ahorita que comentas lo del networking, me da mucha risa porque me ha pasado que ven el tema de networking tan complicado, yo lo veo y a mí me parece tan complicado, por ejemplo, las API y cómo crear una API en los pads y todo, cada quien viene de donde viene, entonces lo veo complicado, ¿sí? Dependiendo de dónde venga, entonces
es lo bonito, pues, y que hay equipos multidisciplinarios que se colaboran entre sí y es súper bacano cuando hay gente que viene de muchos backgrounds y se juntan en un solo equipo y es una cosa tremenda, la verdad. Y me da mucha risa lo que dice Darien, lo del networking, porque literal es así. Le podrá pasar a alguien con otra tecnología, con otros conceptos, pero a mí en este caso me pasaba mucho que era que yo no entendía ni mierda, y me perdonan la palabra, de lo que hacían los developers, pero la verdad es así. Es súper, súper bacano encontrarse con los retos y poder ir subiendo pues y conociendo a las personas que saben más que uno. Mira, ahorita yo tuve que hacer para la Javeriana, la Javeriana de Cali, tuve que, tuve que crear todo el esquema de networking y Control Tower y Landing Zone en Amazon. Y estaba yo solo creando todo el tema de networking y yo como que, ¿qué hago? Ahí mismo fue cuando dije, ¿qué hago? Calculator.net, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Sacar las IPs, coger un bloque y decir, calcúlame las subnets y hasta luego. Ya. Y después como que las ponía yo, que funcione. Y yo, "Jale, sí funciona". Pero yo estaba perdido. Yo estaba recontra que perdido porque el networking no es lo mío. Por lo menos en el tema de IPs y demás. Porque en el tema de manejo de paquetería, de puertos, firewall y demás, ya eso es otro tema, ¿sí? Ya eso es otro tema, que lo manejo, digamos, me puedo entender en el tema, ¿sí? Eh, pero mira que, por ejemplo, vos llegaste así, vos fuiste, de hecho, Andrés, yo no te conozco, tú no trabajabas en UNE, eh, eso existe. Eh, yo, por ejemplo, comencé como desarrollador. Después me pasé para el lado de aplicación para entender cómo aprovisionar en en aplicaciones distribuidas en alta disponibilidad. Desarrollador, pasé a, pues, decir, a sysadmin. Y después pasé a arquitecto, ¿ya? Para tratar de unir los dos mundos. Y una de las cosas más fáciles que entendí y más difícil de hacer, porque es un cambio de cultura, fue tratar de poner a la gente de desarrollo con la gente de operaciones en una misma sala. Camilo se acuerda de eso. En una misma sala, por Dios, qué cosa más difícil. Cada uno tenía sus egos, cada uno tenía sus desconfianzas y el que estaba ahí repartiendo jugos de naranja era yo. ¿Qué necesitan? ¿Sí? Pero fue lo De primero hecho, que... qué pena, Adrián. De hecho, si ustedes en su empresa tienen todavía esa, como que hay un cierto desprecio por los desarrolladores, que porque los arquitectos o los project managers, crean lo que hace 10 12 años o más era mucho peor. Era tan peor que un bug podía pasarse hasta 2 y 3 semanas saltando entre áreas, echándose la culpa entre sí. Y allá iba el Darien tratando de unir a todo el mundo de una misma sala, repartiendo juguitos de naranja. En serio, no estoy molestando. En serio. Yo tuve a alguien que yo necesitaba la ayuda de esa persona y me va diciendo, no, yo, lo que pasa es que yo lo que sé, yo sé cuál es el bug, pero yo no te puedo decir, no te puedo dar la solución porque yo hice estos cursos de Java 8 Java yo no sé qué, Java, no sé, yo no me acuerdo ya de todas esas cosas de Java y de las certificaciones que yo jamás hice una. Y no, ¿cómo te voy a dar la solución si tú no has pagado por esas certificaciones? Yo creo como que, ah, ok, gracias por nada. Hace años el tema de compartir conocimiento era algo imposible, pero es una cultura también muy local. El compartir conocimiento, eso, llegaba alguien que, por ejemplo, lo que decía Camilo ahorita, llegaba alguien, y no es porque sea yo quien lo decía, pero llegaba yo con la forma de decir, mira, el error está aquí, pero si haces esto, pasa esto, busquemos esto, y ya todo el mundo me miraba raro.
Me miraba muy raro. De hecho, yo era el raro de la película. Frank por ahí está, Frank Betancourt creo que también está por ahí y lo sabe. Eh, y, y eso estaba mal mirado, el hecho de que uno compartiera información, compartiera conocimiento, ¿sí? El hecho de que yo ya después fui arquitecto de aplicación y tratar de coger a los desarrolladores y a los operadores y sentarlos en una misma sala, ya yo era también el raro, el malo de la película. Y yo, pero estoy poniendo a trabajar juntos, ¿sí? Y tratar de poner a un desarrollador y al operador del sistema operativo al lado, uno con otro, ¿sí? Para un despliegue o para que uno entendiera a otro, al principio lo miraban mal y después ya no se querían separar. Era como el matrimonio perfecto, pero yo creo que, Camilo, yo una vez te mandé a ti como 3 semanas para operaciones, ¿cierto? Ujú, ¿Fue a sí, ti o fue a...? a mí. No, bueno, a varios. Yo a varios los cogía y decía, te vas para operaciones. Y de operaciones le decía, te vas para desarrollo. Y formaba esos matrimonios para evitar los silos. Porque antes, hace 10 años, redes era redes, base de datos era base de datos, sistema operativo era el sistema operativo y operaciones era operaciones y cada uno era un mundo y todos odiaban a los desarrolladores, todos. Y el llegar al punto de lograr que todos se conversaban, ya eso fue el primer paso para la cultura, para cambiar la cultura y que eso fuera DevOps. Eso, tiempos antiguos, hoy en día pasa, no tanto. Ah, me hiciste acordar de los XML. Ay, todos los servicios eran SOAP y te llegan XMLs y los XML son súper difíciles de leer, humanamente leerlos. Ah, era increíble. Pero bueno, Muchos de esos XML estaban truncados. Estaban sí. truncados. La versión de XML que estabas usando, de SOAP que estabas usando, si no era la correcta, no podías leerlos nunca. Ah, horror. Entonces, Tiempos que no hay, que me dieron mucha enseñanza, pero que no añoro. sí, sí, sí. No, me hiciste recordar ahorita lo de entrar ebrio a un data center y no poder ni siquiera decirle al operador, sígueme que yo te guío, pero yo no veo nada. El, el, em, el tema de DevOps es una cultura que cualquiera puede hacerlo, pero tienes que tener todos los skills posibles para que te ayudes en el tema. Automatización, testing, sysadmin, cloud, arquitecto eh, y desarrollo. Sobre todas las cosas también desarrollo. Eso creo que es mi conclusión para este tema. Bueno, no sé si tienen más preguntas. Darian, quería agradecerte mucho por tu tiempo y la charla fue muy buena. Siempre tuvimos bastante audiencia. A veces, como lo hacemos en YouTube, pues las personas que nos siguen en el canal se conectan, pero esta vez no pudimos, pero vamos a subir el video allá. No sé si Listo. alguien más tiene más preguntas. Parece que no. Que voy a aprovechar para decirle a Andrés Chávez que ojalá nos dé algún día un tallercito de Terraform y Terraground. Muy buena idea. Muy buena idea. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Voy a dejar de grabar.